Buenas tardes, muchas gracias por participar en este webinario donde vamos a tratar la fuga de datos desde dos aspectos. Uno, desde el punto de vista jurídico, a cargo de la doctora Joana Faliero, y otro va a ser desde el punto de vista de tecnología de la información sobre cómo podemos proteger esa fuga de datos. Anticipo ya a los participantes que desde el punto de vista jurídico la fuga de datos es un concepto que puede o no coincidir con lo que nosotros conocemos como fuga de datos en el ambiente de tecnología de la información. Es decir, estas son dos exposiciones independientes. Y me parece muy interesante que tanto los abogados como los responsables de sistemas empecemos a dialogar y tengamos como premisa que la terminología que usemos la tenemos que adaptar a la situación en que nos está ocupando. Hola, buenas tardes a todos. Quería primero chequear si se está oyendo bien la presentación. Perfecto. Bueno, vamos a dar comienzo a esta segunda parte en la que, como les introdujera, la idea es hablar principalmente en materia de fugas de datos desde el aspecto jurídico. En primer lugar, lo que tenemos que analizar desde un punto de vista, desde la perspectiva de cómo ha ido mutando el valor respecto de la economía de las empresas, hoy en día claramente estamos en la era de datos, es decir, el dato es uno de los activos más importantes de carácter intangible que posee una empresa, y es por eso la capital importancia que tiene el velar por la preservación de la integridad de este activo. Antes, cuando las empresas tenían activos de carácter material, tangible, estos aspectos parecían o lucían abstractos o algo extraños y lejanos, pero hoy en día claramente, como podemos vislumbrar a través de los peligros que también se introdujeron en materia de incidentes, de materia de seguridad, en la preservación del valor de estos activos intangibles es absolutamente estratégica. En primer lugar, en materia de gobernanza de datos, hay que planificar de manera estratégica cuál sería la gestión de un verdadero plan de gobernanza de datos que involucre todas estas aristas relativas a la calidad del procesamiento de los datos, y obviamente una arista fundamental que hace en materia de la prevención de incidentes, que es la temática de seguridad de los datos. Proveerse de soluciones en materia de datos permite el cumplimiento de ciertos objetivos para una empresa. En primer lugar, minimizar todos los errores que se derivan de un procesamiento inexacto, es decir, obviamente si nosotros tenemos datos de poca calidad y trabajamos con datos de poca calidad, los errores que nosotros podemos cometer son cada vez mayores. Otro tema en relación a lo que nosotros podemos hacer a través de la protección de los datos personales que uno maneja es mejorar la eficacia y la eficiencia a nivel organizacional, independientemente de dónde nos encontremos y el tipo de institución. Claramente las mejoras de eficacia y de eficiencia permiten, desde un punto de vista largoplacista y también a mediano plazo, y podríamos decir hasta corto plazo, si es que tenemos un incidente abrupto, la reducción de costos. Esto permite obtener a la larga ventajas de carácter competitivo en materia de datos. En lo que respecta pasando más a algo jurídico, ¿cuál es el objeto de nuestra protección cuando hablamos de la tutela de los datos personales y por qué nos tenemos que equipar de manera técnica con soluciones obviamente tecnológicas en materia de protección de datos? ¿Cuál es el objeto que persigue
jurídicamente nuestras normas de protección en esta materia. En primer lugar, hay un principio fundamental que es el que hace a todo tratamiento de datos, que es el principio de calidad del procesamiento de los datos. Nosotros tenemos que trabajar, ya sea por una buena costumbre y también por un imperativo jurídico, con información de carácter actualizado, relevante, oportuna, confiable, explicable, accesible, sistematizada y auditable. ¿Esto qué nos permite hacer? A ver, en primer lugar, la calidad del dato implica que nosotros tenemos que depurar los datos que nosotros estamos trabajando. Esto implica quitar aquellos archivos que obviamente se encuentran desactualizados o los datos que se encuentran desactualizados, y esto también implica proteger al dato durante todo su ciclo de vida y a través de medidas de seguridad de carácter activo. Todo ello implica comprender la sensibilidad, la criticidad y el riesgo que se deriva del procesamiento en materia de datos. El principio de calidad de datos, a ver, cuando nosotros solicitamos datos a los titulares, ¿cómo tiene que ser esta solicitud? Tiene que ser cierta, tiene que ser pertinente, tiene que ser adecuada a la finalidad de procesamiento, no debe solicitarse datos de manera sobreabundante, debe velarse por la preservación de la seguridad de los mismos y debe obviamente respetarse el principio de la caducidad del dato, es decir, una vez que merma la finalidad de tratamiento, nosotros tenemos que proceder a la destrucción de ese dato, una destrucción de carácter irreversible, obviamente para dejar de trabajar con esto. ¿Por qué también menciono esto? Porque el hecho de que las fugas de datos pueden darse no solamente sobre datos en los cuales nosotros estamos trabajando de manera activa y que son vigentes, sino que también se pueden dar por datos que se fugan de manera absolutamente innecesaria, porque tal vez ni siquiera teníamos la necesidad de seguir preservándolos en nuestros registros. La actividad de procesamiento de datos desde un punto de vista jurígeno es una actividad de carácter riesgoso. Es decir, nosotros hemos hecho una derivación teórica a lo largo de los años que ha llevado a ver las últimas décadas en materia de lo que sería responsabilidad por el hecho de las cosas. La actividad económica per se es una actividad riesgosa. En definitiva, algo más resumido, la actividad de procesamiento de datos engendra riesgos que son naturales e intrínsecos al procesamiento de los datos, lo cual hace que esta sea una actividad riesgosa. Nosotros cuando procesamos datos sabemos que no existe seguridad, o sea, sabemos que puede ocurrir algún tipo de incidente, sabemos que la creatividad de los a nivel cibercriminal es exponencial y cambia de manera totalmente dinámica día a día, con lo cual nosotros tenemos que evaluar siempre cuál es el riesgo con el que estamos contando, cuáles pueden ser las causales o las vías en las cuales se puede materializar este riesgo y cuáles son los factores y las vulnerabilidades que nosotros tenemos a la hora de enfrentarlos. Eso implica que nos tengamos que armar de un plan de carácter estratégico, porque si no, de otra manera, nosotros no podríamos enfrentarnos eficientemente, por ejemplo, a una fuga de datos, que es el incidente característico en materia de procesamiento. La seguridad de los datos es el principio jurídico basal por el cual nosotros protegemos la indemnidad, tanto personal como económica, del titular del dato. ¿Esto qué implica? Nosotros tenemos que preservar que a partir del procesamiento de los datos que el titular nos otorga con su consentimiento para que nosotros procesemos, no se le deriven en su persona ningún tipo de daño, ni económico ni personal. Este concepto de seguridad es un concepto de carácter indivisible. ¿Por qué nosotros decimos que es un bien jurídico indivisible? Porque nosotros no podemos señalar a qué cuota de seguridad accede cada titular del dato. Con lo cual, o nosotros procesamos de manera segura o procesamos de manera insegura. Es decir, no existen matices intermedios en materia de seguridad. Y también, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que la seguridad total también es un concepto de carácter abstracto. La seguridad total no existe porque el riesgo siempre es latente. Por lo tanto, aquí
de la fundamental importancia la prevención jurídica de riesgos. Las herramientas técnicas sirven para ayudar de manera activa, como una medida de acción positiva, a preservar la seguridad de los datos desde el punto de vista jurídico. En lo que respecta, para darles un paneo bastante breve desde el punto de vista normativo, el deber de seguridad como un deber jurídico es un deber reconocido en numerosos cuerpos normativos, no solamente a nivel local, regional, sino mundial. Lo podemos encontrar en todos lados. En primer lugar, a nivel local, en Argentina, lo encontramos en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 42, que se incorporó a partir de la reforma constitucional del año 94. En ella se garantiza la seguridad de los usuarios. Nosotros sabemos que los titulares de los datos son usuarios de bases de datos. Por lo tanto, entran dentro de esta categoría o división subjetiva. Luego tenemos la legislación especial. La legislación especial en particular, que es la Ley de Derechos del Consumidor, recepta el deber de seguridad en su artículo 5. Después también tenemos otra precisión en materia de legislación especial, que es que aquellos servicios que son naturalmente riesgosos, a su vez deben tener un acompañamiento de un deber de información agravado. ¿Por qué? Porque el usuario tiene que saber a su vez cuáles son las condiciones normales de utilización. Y luego tenemos una legislación general que nosotros receptamos hoy en día en nuestro Código Civil y Comercial, en el artículo 9, que es el deber de seguridad como un derivado del principio de la buena fe. Es decir, nosotros tenemos la expectativa que el otro cocontratante siempre se conduzca conforme a este principio. El tema del deber de seguridad ha sido debatido en materia contractual a lo largo del tiempo y al principio se había hablado de que era un deber de carácter accesorio y que si no se encontraba explícitamente enunciado en los contratos no era obligatorio. Esto ya no es así, es decir, hoy en día el deber de seguridad es parte integrante y principal de todos y cada uno de los contratos. Por lo tanto, si nosotros no nos proveemos de seguridad en el tratamiento de datos, estamos incumpliendo un deber jurídico fundamental. En lo específico, nuestra Ley de Protección de Datos Personales establece en lo que respecta a la seguridad de los datos, en su artículo 9, la parte pertinente que dice lo siguiente. El responsable de tratamiento va a tener que adoptar las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar la seguridad, confidencialidad de los datos personales, de modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado y que permitan detectar desviaciones intencionales o no de información, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado. Claramente, en todas estas acciones que les acabo de citar, en la parte pertinente de este artículo, se encuentra englobado lo que puede ser un incidente de fuga de datos. Cualquier fuga de datos puede derivarse en la adulteración, pérdida, consulta y tratamiento no autorizado y a su vez puede derivarse de una desviación intencional o no, de una falla técnica y también de la acción humana o del medio técnico. Con lo cual, todas las fugas de datos comprometen la seguridad y la confidencialidad de los datos personales y de allí la importancia de cumplir con aquello que manda este artículo es proveerse obviamente de las técnicas suficientes y necesarias para hacer a la prevención de los incidentes que puedan ocurrir si nosotros no velamos por el cumplimiento del principio de seguridad. En lo que respecta a las medidas de seguridad que en particular se establecen respecto de los datos objeto de procesamiento de las instituciones, nosotros teníamos una recientemente derogada disposición 11 del año 2006, que fue la disposición que había emitido la entonces Dirección Nacional de Protección de Datos Personales respecto de las medidas de seguridad para el tratamiento y conservación de los datos personales contenidos en bases de datos no estatales y privadas. Esta disposición en su entonces establecía 3 tipos de niveles de seguridad
según la tipología de datos y de carácter acumulativo. La tipología de datos se dividía entre aquellos datos que se procesaran de carácter netamente personal, iban a aplicarse las medidas de carácter básico. Aquellas entidades que brindaran servicios de carácter público iban a tener que cumplir con los requisitos de seguridad de carácter medio y básico, mientras que aquellas instituciones u organizaciones que trabajaran con datos calificados según la Ley de Protección de Datos Personales como datos sensibles, debían cumplir con los 3 niveles de seguridad. Todo esto se complementa con un artículo que ha sido incorporado por la misma Ley de Protección de Datos Personales a nuestro Código Penal. Es decir, no solamente con el tema de la infracción de la seguridad nosotros tenemos un ilícito de carácter claramente civil, sino que también tenemos un ilícito penal, absolutamente tipificado en nuestro Código, que es el de acceso ilegítimo. Eso está en el artículo 157 bis de nuestro Código Penal. Recientemente, hace unos días, la resolución 47 del 2018 de la Agencia de Acceso a la Información Pública, autoridad de aplicación que hoy día rige la Ley de Protección de Datos Personales, que vino a sustituir la entonces Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, publicó esta resolución que en su anexo primero enuncia las medidas de seguridad recomendadas para el tratamiento y conservación de los datos personales en medios informatizados. Este es un cambio bastante radical en referencia a la anterior regulación que les mencionaba en la filmina anterior. En particular, ¿por qué? Y ahora lo van a ver en materia específica de fuga de datos cuando les lea el punto pertinente. Establece medidas de seguridad listadas en materia de recolección de datos, control de acceso, control de cambios, respaldo y recuperación. Y aquí empezamos con las temáticas relativas a las fugas, gestión de vulnerabilidades, luego tenemos el tema de destrucción de la información en materia de caducidad, y aquí viene algo importante. En materia de incidentes de seguridad, establece el deber de elaborar un informe y de enviar la notificación a la autoridad de aplicación en caso de que hubiera un incidente de seguridad. Claramente las fugas de datos, las fugas de información, son los incidentes de seguridad característicos en esta materia. Y a su vez establece medidas de seguridad en materia de entornos de desarrollo. Nuestra Ley de Protección de Datos Personales ya tiene sus años y por lo tanto nos encontramos en el medio de un proceso de cambio y de voluntad de reforma de la misma. Es así como se emprendió en el marco del Proyecto Justicia 2020 la decisión de empezar a elaborar textos para la modificación de esta norma. En un primer lugar, en el año 2016 se recogieron a lo largo y a lo ancho de todo el país las opiniones de los juristas y de todos los sectores de la sociedad civil en materia de qué cambios teníamos que insertar en protección de datos. A partir de ello, la entonces Dirección Nacional de Protección de Datos Personales emitió de esta manera un documento que condensaba estas reflexiones y estos aportes. Y a partir de lo que se obtuvo en ese documento de reflexiones y aportes, se redactó el anteproyecto de reforma de la Ley de Protección de Datos Personales, tanto en su primera como su segunda versión, luego de haber recibido los aportes a la publicación respecto de la primera versión del anteproyecto. En líneas generales, lo que quiero destacarles de este proyecto de reforma, más allá de la arista jurídica, es aquello que impacta sobre lo técnico y lo operacional. Desde el punto de vista jurídico, nosotros ya estamos altamente concientizados respecto de la preocupación generalizada que existe en materia de los incidentes de seguridad que se encuentran en franco crecimiento. Las fugas de datos hoy en día, a partir de la redacción de esta segunda versión de nuestro anteproyecto, va a contemplar
algo que resulta consonante con lo que señala el nuevo reglamento de protección de datos que deben haber oído, que entró en vigencia en la Unión Europea el 25 de mayo del presente año, que fuera sancionado en el 2016, a lo cual se le dio 2 años a los países integrantes de la Unión Europea para adecuar sus legislaciones de carácter interno a aquello que enunciaba este reglamento. Bien, lo que queremos decir con este tema de la fuga de datos es que se ordena en materia de incidentes de seguridad el deber de notificación a la autoridad de aplicación de la norma y a su vez, si impacta esto sobre los derechos de los titulares, el deber de comunicación a estos para que puedan prevenirse de otros daños que pueda causarse como consecuencia de la fuga de datos. Y ahora entramos en sí en aquello que implica la prevención jurídica de riesgos en materia de fuga de datos. Es necesario que desde el punto de vista jurídico y de este modo se acompañe esto a través de medidas técnicas aplicables y operativas, que la seguridad no es un gasto, sino que es una inversión. El paradigma dominante en materia de derecho civil hoy en día se apoya y se soporta en lo que es la prevención de riesgos y de daños. Hoy en día no estamos esperando a que el daño ocurra, sino que tenemos que aplicar las medidas positivas que prevengan la ocurrencia del daño. Tenemos que establecer que las medidas de seguridad velen por la integridad del sistema, y nosotros siempre hemos debatido entre obligación de medios y obligación de resultado, es decir, si nosotros tenemos que proveer todos los medios posibles para qué, o tenemos que brindar seguridad. Y claramente algo que hoy en día tenemos que brindar es seguridad, por lo tanto, este es un resultado objetivo. De allí que el factor de atribución de responsabilidad en materia de seguridad de datos es de carácter objetivo, es decir, prescinde de la culpa o del dolo del agente dañador. Tenemos que velar por la seguridad física y la seguridad lógica de los datos. Tenemos que tener en cuenta el fenómeno de cibercriminalidad, que es cada vez más creciente. Lo mismo respecto a la cantidad de incidentes que tenemos registrados en esta materia. Porque la cantidad de incidentes muchas veces a nivel jurídico no refleja la realidad. No todos ellos llegan a instancias judiciales. Claramente, al ser el dato el activo intangible de mayor valor de una empresa y muchas veces hacer un activo de carácter sensible, crítico y confidencial, es posible que ante la ocurrencia de un incidente de esta especie, la empresa no se abra al mercado a indicar cuál ha sido su falencia. Por lo tanto, en estos casos muchas veces la realidad de la estadística jurídica de cuál es la trascendencia de estos casos no es que tenemos pocos casos en materia de fuga de datos, sino que muchos de ellos se resuelven en mesas de negociación y no se resuelven en los estrados judiciales. Todo esto implica que hay una necesidad creciente de nuevas soluciones de seguridad ante la notoria insuficiencia de las actuales. Nuestro sistema jurídico hoy en día vela por una responsabilidad de carácter proactivo, principio que receptó la redacción del anteproyecto de reforma de la Ley de Protección de Datos Personales. En materia a las etapas de responsabilidad que podemos ver en el caso de una fuga de datos, encontramos que hay responsabilidad de carácter precontractual, contractual y postcontractual. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, aunque hayamos finalizado nuestra relación con el cliente, tenemos que velar hasta aquello último que ocurra luego de que ha cesado esa relación. Porque muchos de nosotros tenemos deberes ultraactivos de conservación de datos de los clientes, y aún así, aunque el cliente haya dejado de ser cliente, tenemos que seguir velando por la seguridad de esos datos que por imperativo jurídico debemos conservar. Esto implica que tenemos que aumentar nuestro nivel de conciencia sobre los incidentes y la percepción de la necesidad de adoptar medidas de seguridad. Hay que gestionar estratégicamente los riesgos, minimizar, obviamente, los incidentes por todas las vías y proveer a la garantía de los derechos, obviamente, involucrados que se encuentran en juego.
Desde el punto de vista regulatorio, hoy en día la actividad empresarial se encuentra cada vez más regulada y controlada. Por lo tanto, vamos a ver también una creciente injerencia respecto de las agencias gubernamentales en materia de la protección del bien jurídico que es el dato. Por lo tanto, nosotros debemos, obviamente, estructurar soluciones de manera proactiva antes de que entren en vigencia estos cuerpos normativos. Desde el punto de vista del ámbito local, y esto es cuando nosotros nos metemos en los impactos tangibles y ostensibles que tienen las fugas de datos a nivel organizacional, son los costos. Los costos pueden versar en materia de acciones penales, en materia de acciones administrativas, tenemos por ley de defensa del consumidor multas de hasta 5 millones de pesos. Entendamos que en materia de consumidor nosotros podemos llegar a aplicar por una afectación de un consumidor por fuga de datos un daño punitivo cuando se reclamen los daños y perjuicios a través de acciones civiles que versen de hasta 5 millones por cada uno de los consumidores dañados, porque la ley nada dice respecto de la no reiteración de esa sanción pecuniaria disuasiva respecto de varios incidentes iguales. También tenemos el reclamo de las acciones civiles respecto de todos los rubros indemnizatorios que pudieran haber afectado al titular del dato. También tenemos la posibilidad de realización de amparos de carácter individual y también colectivos o class actions. ¿Por qué? Porque las fugas de datos afectan a una pluralidad de sujetos que pueden llegar a dar lugar a conformar un colectivo y por ende permitir que se pueda realizar una acción de clase respecto de todos ellos. Otro de los temas que implica un costo a veces prácticamente irreversible y que implica la muerte operativa de la empresa es la erosión que ocasiona la fuga de datos respecto del valor confianza del consumidor. El consumidor defraudado en materia de seguridad de datos muchas veces no retorna y es algo que en materia de economía digital hoy en día nos encontramos discutiendo de manera permanente. Los casos que nosotros tenemos son tanto locales, fuera y dentro de la justicia, como se los mencionaba, y de ahí nosotros tenemos tal vez uno de los ejemplos resonantes más oídos a nivel noticias, por ejemplo el caso de Mossack Fonseca de los Panama Papers. En este caso hubo una fuga de datos de 11,5 millones de documentos, lo que equivale a 2,5 terabytes de información. Respecto de la estadística que arrojó el reporte del Ponemon Institute sobre los costos de data breach en una perspectiva global, estos son los promedios que se manejan año 2017. No pensemos en los que estamos manejando en vivo y en directo en este año. El costo por promedio por fuga año 2017 en materia de fuga de datos personales genérica versa entre 1,1 millón de dólares a 3,8 millones de dólares. El costo promedio por una fuga de menos de 10.000 registros, o sea, por una pérdida menor a 10.000 o menor o igual a 10.000 registros, es de 1,9 millones de dólares. El costo promedio por una fuga de 10.000 a 25.000 registros puede versar en 2,8 millones de dólares. El costo promedio por una fuga de 25.000 a 50.000 registros puede llegar a los 4,6 millones de dólares y podemos ver ya el pico máximo de aquellas fugas promedio que superan los 50.000 registros, un costo promedio de 6,3 millones de dólares. ¿Qué conclusiones nos permite arrojar esto? Es decir, los números son avasallantes y claramente cuando les decía que la inversión en seguridad no es un costo y no debemos contemplarla. Se cortó el... Hola, ¿se escucha ahí?
¿Sí? ¿Ahí se escucha nuevamente? Perfecto. Bien, retomamos. Respecto de las conclusiones, a ver hacia dónde podemos abordar esto. Los costos, como les mencionaba, son avasallantes, es decir, si nosotros nos planteamos la equivalencia de estos costos que les acabo de mencionar según la última estadística del 2017, si las proyectamos a nivel local, claramente implican el cierre operativo de cualquier organización. Es decir, son costos que no se pueden afrontar a nivel institucional, a menos que tengamos obviamente una envergadura prácticamente transnacional. Entonces, es por ello que en materia de seguridad hay que invertir en software de seguridad, hay que invertir en soluciones técnicas, en productos más efectivos y eficientes. Es decir, la protección y la privacidad de los datos no va en contraposición con la seguridad, sino que son cosas absolutamente complementarias y que se tienen que llevar a la par. Uno debe tener y preservar un plan de Data Loss Prevention de carácter integral, completo y moderno, que permita obviamente el monitoreo en tiempo real de estos incidentes. A partir de 3 pilares de manera fundamental, que sería el de la integridad, que sea flexible y a su vez que sea de fácil utilización, porque uno de los problemas más claros que también tenemos a nivel humano es la reticencia institucional, que es una clara falla, de todos los seres humanos que integramos instituciones, de la reticencia al cambio, y es por eso que importa mucho la facilidad de uso y la accesibilidad. Nosotros tenemos que velar por la calidad y la preservación de la calidad de datos durante todo su ciclo de vida, durante todas las tareas de procesamiento que realicemos en el mismo. Esto nos permitirá a su vez evaluar y prevenir las consecuencias de las fugas de datos y obviamente tenemos que posar muchísima importancia en lo que respecta al cumplimiento normativo. Lo que hoy hablamos de compliance normativo se encuentra receptado de manera directa o indirecta por prácticamente todas las regulaciones actualizadas en materia de protección de datos, y una de las maneras de dar cumplimiento a la norma es cumplir en materia de seguridad. Y todo esto se alcanza de una única manera, a través de una estrategia de carácter jurídico y técnico, interdisciplinar y complementario. Sí, paso la palabra a la próxima presentación. Vuelta. Nosotros vamos a hablar de otro tema distinto, que es cómo prevenir la fuga de datos. En primer lugar, nuestro enfoque, tal como yo lo anticipé, es distinto al enfoque técnico, al enfoque jurídico. El nuestro es más es diferenciado. Es decir, vamos a suponer que tenemos que proteger las tarjetas de crédito, los números de tarjetas de crédito que hay dentro de una organización. Bueno, ese dato puede ser amenazado a través de un troyano que se introduce en los sistemas de la persona o de la empresa y está especialmente programado para sustraer datos de tarjetas de crédito. Otra cosa distinta es que alguien de adentro de la organización pasa ese dato a alguien externo o ella misma se lo lleva para explotarlo. Entonces, ahí tenemos que los datos de la empresa están sujetos a amenazas externas y amenazas internas. Las amenazas externas están protegidas o deberían estar protegidas por algo que ya conocemos con el nombre de antivirus. El antivirus no es ya una denominación correcta porque los virus en sí
técnicamente lo que conocemos como virus ya no existen más, pero nosotros hablamos de códigos informáticos malignos, eso sería el término más correcto, pero cuando estamos hablando con otra persona nos va a entender mejor que si le decimos un antivirus. Ahora, respecto a las amenazas internas, prácticamente se subestima el tema. Es decir, salvo en algunas entidades donde prestan por una serie de situaciones especial atención, en general el tema lo consideramos que está subestimado. Les comentaba en una reunión ayer que en una oportunidad tuve oportunidad de visitar una mina en el sur argentino, una mina donde se extraían metales preciosos a cielo abierto, y cuando nos quisimos, para instalar un software, ¿no? Cuando nos quisimos llevar cierta información grabada en un CD, para continuar nuestro trabajo aquí en Buenos Aires, nos encontramos que en toda la red de la empresa, que eran arriba de 100 equipos, no había ninguna lectograbadora de CD, habían sido todas retiradas. Había una sola en un solo equipo y había que, para usarlo, había requisitos especiales. Yo pregunté por qué era eso, y porque el gran secreto de esa actividad era seguir la beta del oro y otros metales preciosos. Y todo el trabajo de investigación que desarrollaban, que era muy costoso, se perdía si alguien sustraía esa información. De ahí que se habían, adoptado esas medidas. Nosotros lo enfocamos, aparte voy a volver un poquitito atrás, además de los casos de Panama Paper, que es el más, posiblemente el que más ha trascendido, y que trajo como consecuencia que el estudio que se dedicaba a esas actividades ha cerrado, ha tenido que cerrar. Tenemos también los casos de los militares de Estados Unidos que filtraron información, y ustedes van a decir, pero ¿cómo puede ser que las centrales de inteligencia no tengan algo para controlar la grabación de CD, la grabación de pendrive? Bueno, no lo tenían. Les puedo comentar otro caso acá en la Argentina. Hay empresas muy importantes donde hay sueldos muy altos y luego sueldos con distintas escalas, altos, medianos y bajos. Y esos sueldos estaban guardados, archivados muy en un lugar que se consideraba muy seguro dentro de un equipo IBM AS400, que se consideran uno de los equipos más seguros de la tecnología. ¿Qué pasó? Un chico de adentro, sin muchos conocimientos de AS400, pero sí conocimientos de PC, logró acceder utilizando un software, accedió a esos datos, bajó el archivo y se difundió dentro de la empresa, creando un serio problema, de relaciones laborales. Otro caso más reciente, también de algunos años, lo comentaba un gerente de seguridad informática de una entidad médica donde estaba internado una persona muy famosa y a la que los periodistas querían conocer la historia clínica para saber qué es lo que le pasaba a esa persona. Obviamente no estoy mencionando nombres. Bueno, no sabían ya qué medida de defensa de los datos adoptar, porque dentro de una entidad sanatorial donde todos los médicos tienen que estar compartiendo todos los médicos y todos los integrantes del equipo sanatorial tienen que estar compartiendo información, es muy difícil estar protegiendo los datos.
Bueno, nosotros tenemos alguna otra información, le vamos a dar toda la información, no necesitamos hacer como Apple y contratar a la FBI para cazar a quienes nos filtran información. Tenemos, hemos seleccionado dentro de ZMA un producto que consideramos que cumple, de acuerdo al estado de la tecnología de hoy, es un producto que cumple los aspectos necesarios para la protección de la fuga de datos. Se trata de un producto desarrollado por una firma ubicada en República Checa. No lo confundan con ESET, que está en Eslovaquia, no me salía el nombre, digamos, República Checa y Eslovaquia son vecinos y antes formaban parte de Checoslovaquia, ¿no? Digamos, son en general la tecnología de seguridad desarrollada detrás de la cortina de hierro por cuestiones de los países que estaban detrás de la cortina de hierro. Obviamente son muy buenas y es lógico por qué se estuvieron perfeccionando en esos temas. Nosotros tenemos que estar protegiendo los endpoints, o sea, los puntos de acceso a la información. Lo hemos seleccionado porque no hemos encontrado otro producto tan avanzado a nivel internacional. ZMA se caracteriza por estar continuo invirtiendo mucho en investigación de productos y es un producto más completo que cubre los distintos aspectos que llevamos a tratar. Hoy la cobertura de datos, la protección de datos es muy difícil, digamos, porque los medios por el cual se fugan los datos no es solamente un pendrive, sino que hoy tenemos Bluetooth. Yo puedo tener el Bluetooth conectado al teléfono y al través del teléfono estar recibiendo los datos y mi teléfono conectado a internet y mando los datos enseguida a la nube y bueno, y los datos ya se fueron. Alguien me va a decir, sí, pero yo le puedo sacar una foto con el celular. Sí, es verdad, pero la cantidad de datos que mencionó Joana del Panama Paper no lo podés sacar con un celular. Y ese tema del celular ya es conocido, la pregunta que nos hacen en todo cada vez que analizamos esta temática, y está siendo estudiado. Todavía hay algunos avances, pero todavía, digamos, a eso. Si yo quiero proteger los datos de una pantalla y viene alguien y me lo saca una foto con el celular, sí, ahí se va a llevar esos datos. Si bien después, si yo tengo individualizada la pantalla o por ahí hay filmaciones, en fin, se va a descubrir, pero ya el dato se me fue. Nosotros, como dijo, y ya le anticipé que no estaba coordinada nuestra charla, pero acá tenemos, cuando hablamos de soluciones tecnológicas, tenemos que estar hablando del todo el ciclo de vida de la información. Es decir, es lo que estaba diciendo Joana recientemente. Y contemplamos tres aspectos distintos a través de esta solución que nosotros proponemos. Una es un módulo de supervisión previa para supervisar cuál es la actividad que están realizando el personal interno de la empresa. Quien tiene intenciones de sustraer datos, como el caso que le mencionaba de que bajó de la S400 la planilla de los sueldos de la empresa, no fue, se sentó y en 5 minutos los bajó. Estuvo intentando varios días hasta que consiguió y logró su objetivo. Entonces necesitamos un módulo supervisor que nos permita monitorizar qué es lo que está haciendo el personal y nos dé alguna alerta sobre situaciones que no son normales en la actividad de esas personas. Hay un módulo auditor donde ya podemos analizar desde otro punto de vista qué es lo que está pasando
o que si ya pasó, puede pasar, ya lo profundizamos, pero desde un punto de vista diferente al del supervisor. Y el módulo de, propiamente dicho, de protección de datos, el DLP, que es el que en sí permite que impide que esos datos sean llevados, salgan en su circuito, digamos, de la información. Yo con esto, ¿quién necesita protección contra la fuga de datos? Yo invertiría la pregunta, ¿quién no necesita? Porque realmente desde una pequeña empresa donde tiene con gran esfuerzo ha logrado obtener sus clientes y que pierda esa lista de clientes y que caiga en manos de la competencia, ya le ocasiona un serio problema. Pero las organizaciones gubernamentales es esencial que cuenten con un mecanismo de protección contra la fuga de datos. Hemos tenido recientemente en Argentina, en un organismo muy importante, una fuga de datos que trascendió. Yo la única información que tengo es la que surgió en los medios periodísticos, digamos, pero realmente era muy preocupante que en un organismo gubernamental esos datos que son confidenciales puedan ser accedidos por terceras personas. Sé que ha habido la reacción, se ha nombrado ahora dentro de la empresa, se ha modificado el organigrama, incorporados personas para la protección de ciberseguridad y demás. Bueno, otro tema son los laboratorios medicinales, por ejemplo, que realizan investigaciones. O imagínense ustedes, ya que hoy estamos los argentinos y ayer y hoy estamos conmovidos por los cuadernos y las bolsas de dólares y demás. Esa investigación empezó ya hace varios meses. Imagínense qué hubiera pasado si esa información que debe estar en computadoras y demás, por ejemplo, sé que en los cuadernos fueron volcados a un Excel y de ahí se contabilizaron y de ahí surgieron los 200 y pico millones y demás. Imagínense si estos datos hubieran sido, se hubieran fugado y hubieran llegado a otras manos, digamos, ¿no? Las alcanzadas por la Ley de Protección de Datos Personales que estuvo mencionando Joana, también tenemos obligación, no sabemos, la multa es lo mínimo que nos puede pasar. No sabemos qué otras cosas pueden venir si no respetamos la ley de datos personales y de acá tenemos un tema, las empresas argentinas que son subsidiarias o son dependientes o están relacionadas con empresas, por ejemplo, europeas, van a tener que cumplir la normativa de Europa más la normativa de acá de Argentina, así que cuidado con ese tema desde el punto de vista jurídico. Las entidades de salud, los sanatorios, donde hay historias clínicas y demás, es el caso más difícil para mí que hay para prevenir la fuga de datos, porque mi historia clínica tiene que estar a disposición de cualquiera de los médicos que pueda, si yo tengo que llegar a una entidad de salud y quien me está atendiendo tiene que estar accediendo a mi historia clínica, así que es muy difícil cómo protegemos, pero se puede encontrar cómo protegemos las historias clínicas, pero eso lo vamos a desarrollar en otro webinario posterior. Y dejé para el final los estudios de abogados y contadores. Tanto los abogados como mis colegas contadores tienen en sus computadoras mucha información confidencial de sus clientes y es fundamental que protejan la misma. Para terminar, por mi lado, después vamos a seguir y vamos a responder preguntas. ¿Cómo seguimos al que esté interesado en este sistema de protección de fuga de datos? Que nos envíe un email a la dirección que está ahora en pantalla. Un consultor preventa lo va a contactar, le va a preguntar un poco los requerimientos y luego le asignaremos a alguien para brindarle una atención personalizada. Y normalmente el método de trabajo incluye
una demo para confirmar que realmente la solución que le proponemos se atiende a sus necesidades, y luego una prueba de concepto con un grupo acotado de equipo, es decir, ya lo probamos en vivo en la empresa. Bien, antes de pasar a responder preguntas, mucho le vamos a agradecer. Nosotros sabemos que por más que intentemos hacer las cosas bien, siempre hay algo que no sale como nosotros queríamos, y además queremos conocer un poquito más de las necesidades de ustedes. Entonces, cuando se baje, cierre la sesión, les va a llegar una encuesta muy breve que le agradeceremos nos respondan. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a las consultas. Yo le voy a dar la palabra de vuelta a Joana, y a mi lado está Luis Rodríguez, que es consultor de ZMA, que va a responder las preguntas técnicas que ustedes vayan haciendo. A ver si hubo alguna ya. Bueno, sí, me parece que la primera que tiene para responder es Joana, ¿no? No, creo que nos podemos sentar y va respondiendo. Sí. Respecto de la primera pregunta que nos están realizando, nos preguntan respecto del impacto jurídico real que podría tener una fuga de datos en una empresa. A ver, el impacto jurídico que yo les intentaba introducir en la presentación es claramente un impacto no solamente de carácter marcario y del tema de valor confianza, sino que es un impacto sumamente tangible desde lo económico. O sea, tenemos que entender que las vías por las cuales un titular de un dato afectado de manera negativa por una fuga puede tener que responder a través, por ejemplo, de lo administrativo, con multas, apercibimientos, y que pueden ir hasta la clausura, es decir, la imposibilidad de seguir operando. Luego de ello tenemos reclamaciones de tipo civil de distinta origen o fuente, es decir, podemos tener derecho aplicable desde lo que es derecho del consumidor, en lo cual ya habíamos visto que existen multas de hasta 5 millones de pesos, y a lo cual nosotros podemos seguir sumando la reclamación integral de la reparación de todos los daños que haya sufrido el afectado. Esto implica la inclusión de rubros que obviamente serán estimados en el caso particular, pero que no debemos olvidar que pueden incluir daño emergente, lucro cesante, pérdida de chance y otros tipos de daños que se pueden seguir sumando. Entre ellos, por ejemplo, los daños punitivos. Podemos, y como les decía, los daños punitivos los puede reclamar cada titular a instancia de parte, y esto tiene un valor de hasta 5 millones, o sea, también el mismo valor coincidente con el tema de las multas. Imagínense con la pluralidad de afectados. A esto se suman las sanciones administrativas que tiene la misma ley de protección de datos personales, y a todo ello también podemos sumarle lo que se puede derivar en materia de la erosión del valor confianza, que claramente es un activo que es de muy difícil o prácticamente nula recuperación en ciertos escenarios. Entonces tenemos que evaluar eso a la hora de decir, bueno, si tiene impacto real, bueno, claramente el impacto es real, es ostensible, y de allí la necesidad de dotarse de soluciones eficientes para enfrentarlas. Ok, si quieren respondo una segunda jurídica. Preguntan si corresponde que los empleados de las organizaciones suscriban documentos que convaliden su compromiso personal de protección de datos de la empresa. Claramente puede ser una política interna a nivel empresarial hacer que un empleado suscriba esto. Hay muchísimas cantidades, o sea, a ver, hay distintas tipologías de acuerdos que se pueden hacer suscribir a los empleados.
que no revisten carácter abusivo en algunas ocasiones y otras veces sí. En este caso lo que estamos haciendo de pregunta fundamental es si podemos suscribir un acuerdo que nos compela a cumplir la ley. Claramente que sí. ¿Por qué? Porque la ley es imperativa para todos, es decir, y de hecho, más aún un profesional en materia de seguridad y de protección de datos debería conocer de manera anticipada esa ley y a su vez atenerse a su cumplimiento. Por lo tanto, si nos hacen suscribir eso, simplemente nos están enunciando cuáles son los deberes que atañen a nuestro cargo o posición. A su vez, bueno, van a tener otros tipos de acuerdos que muchas veces deben haber oído, como los NDA o Non-Disclosure Agreements, que implican muchas veces obligaciones hasta de carácter ultraactivo en materia contractual, y en materia de protección de datos esto también implica a veces ciertos deberes de origen ultraactivo, es decir, que aún deben seguir cumpliéndose aunque uno deje de ser empleado de esa organización para la cual trabaja. Bueno, ahora tenemos algunas preguntas técnicas que les va a responder Luis. Hola, buenas tardes. Sí, por acá nos consultan cuáles serían los requisitos técnicos que requiere el módulo de DLP. Básicamente, lo que necesitaría es un entorno en Microsoft, un Windows Server 2008 en adelante, con una base de datos SQL Server Express que vendría embebida dentro del aplicativo. Del momento que se instale el producto ya nos da esta opción. O si bien se puede también colocar una base de datos SQL Server que ya tenga implementada en su organización. Para los equipos que estén siendo administrados a través de esta herramienta, se necesitaría la implementación de un agente. También los requisitos serían desde Windows XP en adelante. Esta herramienta es compatible con Microsoft momentáneamente, y básicamente esos serían los requisitos. Pero los requisitos sí variarían dependiendo al nivel de servidor, dependiendo de la cantidad de los equipos que esté siendo administrados. Ya va, si son unas redes más, son equipos ya con unas redes más, un campo tecnológico mucho más grande, sí los requisitos ya varían un poco a nivel de recursos, de memoria RAM, de espacio en disco. Aquí me hacen otras preguntas, si es una solución on-premise o cloud. Es una solución on-premise. Acá nosotros podemos administrar los equipos a través de una sincronización con Active Directory, o no necesariamente si es con Active Directory. También podemos simplemente implementar el agente y sería el mismo funcionamiento. Pregunta si es una solución cloud, ¿se respondiste? Sí. No. Si surgen más preguntas, siéntanse en libertad de escribirnos a info@zma.la, que con gusto Joana o Luis le vamos a estar respondiendo. No se olviden de completarnos la encuesta que va a bajar a continuación, y le agradecemos a todos ustedes por haber participado y esperamos que la información que hemos difundido les resulte de interés. Buenas tardes para todos.